A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si el rendimiento de una persona, ya sea en el trabajo o en los estudios, no dependiera solo de su talento, ni siquiera de su esfuerzo, sino de, bueno, de lo que los demás esperan de ella? Pues justo de eso vamos a hacer un análisis hoy. De un fenómeno psicológico que es fascinante y, la verdad, un poco oscuro. El efecto golem. La idea de que las bajas expectativas pueden ser como una profecía autocumplida que nos lleva, pues, directos al fracaso. Exacto. Y para explorarlo, nos vamos a basar en una recopilación de varias décadas de investigación. El objetivo es desentrañar cómo funciona este mecanismo, dónde lo vemos y por qué es tan importante entenderlo. Porque esto, ojo, no es una teoría académica y ya está. Tiene implicaciones muy reales en nuestro día a día. Totalmente. Y es que la historia detrás del nombre es casi tan potente como el propio efecto. Curiosamente, no viene de un laboratorio de psicología ni nada de eso, sino de una antigua leyenda de Praga. Que de hecho explica el concepto a la perfección. El nombre viene de la leyenda judía del golem, esa criatura de arcilla que un rabino crea para proteger a su comunidad. Ah, sí, me suena. Al principio el golem cumple su función, ¿no? Hace lo que se supone que tiene que hacer. Pero, con el tiempo, la cosa se tuerce. Se corrompe, se vuelve violento, incontrolable. Hasta el punto de que... Hasta el punto de que su propio creador tiene que destruirlo. Es una creación que se vuelve contra ti. ¡Qué imagen más potente! Es que es la metáfora perfecta. Los investigadores que le dieron nombre, Baba Dimbari Rosenthal, lo eligieron en 1982 precisamente por eso. Porque representa a la perfección esa preocupación por los efectos destructivos de las profecías autocumplidas. Cómo algo que creamos con la mente, una simple expectativa, puede acabar causando un daño muy real. Claro. Y es que es imposible hablar del golem, de esta sombra, sin mencionar a su opuesto, que es el que casi todo el mundo conoce, el efecto Pigmalión. La otra cara de la moneda, sí. La cara luminosa. La idea de que las altas expectativas pues mejoran el rendimiento. La mayoría lo asocia al famoso estudio, el de Pigmalión en el aula, de Rosenthal y Jacobson. El de los profesores a los que les dijeron que ciertos alumnos, que en realidad habían sido elegidos al azar, eran prometedores y que iban a despuntar ese año. Justo. Y efectivamente, despuntaron. Pero lo más interesante de esos estudios no es solo que lo hicieran, sino el por qué. No se trataba solo de que los profes les dieran más ánimos o un par de palmaditas en la espalda, ¿verdad? El cambio era mucho más profundo. Muchísimo más, sí. No era solo que recibieran más elogios o más atención. El comportamiento de los propios alumnos cambiaba. Físicamente. Los datos mostraban que los estudiantes etiquetados como brillantes, por ejemplo, se inclinaban más hacia adelante en sus asientos. O sea, su lenguaje corporal ya denotaba más interés. La expectativa se había metido dentro de ellos. Se había interiorizado de tal forma que cambiaba su manera de estar en el mundo. En este caso, en el aula. Y ahí es donde entra la sombra del golem. Es el reflejo oscuro del Pigmalión. Un supervisor, un profesor, con una expectativa negativa, no solo actúa de forma distinta, sino que provoca, casi sin querer, comportamientos en la otra persona que confirman su prejuicio inicial. Se crea un círculo vicioso. Es que es un mecanismo casi perfecto. El supervisor, que espera un bajo rendimiento, quizá microgestiona más, ofrece menos autonomía o da un feedback mucho más crítico y menos constructivo. Y la otra persona, claro, lo percibe. Siente esa desconfianza. Claro, y responde con menos iniciativa, se muestra más pasiva, o por la propia presión comete más errores. Y al final, el supervisor que dice, Lo sabía. Si ya lo decía yo que no valía para esto. exacto, ¿ves? Sabía que no era la persona adecuada. Se convierte en un bucle de retroalimentación totalmente destructivo. Es un mecanismo casi perverso, la verdad. Y el estudio que lo consolidó fue precisamente el de 1982. A diferencia de otros, aquí se les pidió a los profesores que identificaran ellos mismos explícitamente a 3 alumnos de altas expectativas y a 3 de bajas. Y el resultado fue clarísimo. Los profesores que eran más susceptibles a los prejuicios trataban a los alumnos de bajas expectativas de una forma mucho más dogmática, más controladora. Y los resultados, claro, empeoraron. Como era de esperar, sus resultados académicos empeoraron. O sea que el aula es solo el primer laboratorio donde se ve esto. Me imagino que en el mundo laboral el efecto es igual o incluso más potente. Totalmente. De hecho, fíjate, antes incluso del famoso estudio de Pigmalión, ya hubo un investigador, un tal Schrank, que hizo un experimento con cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Asignó a los nuevos aviadores a diferentes secciones, de forma aleatoria, pero les dijo que estaban agrupados según su nivel de habilidad.
cosa que era mentira. O sea, un simple etiquetado. Un simple etiquetado artificial. Y solo eso influyó directamente en su rendimiento real como pilotos. Increíble. Solo por decirles, tú perteneces al grupo de los buenos o tú al de los, bueno, no tan buenos. Exacto. Y no es algo marginal, ¿eh? Un metaanálisis posterior de un tal McNatt, que revisó decenas de estudios en entornos laborales, confirmó que la magnitud del efecto Golem es igual de fuerte en la oficina que en la escuela. Y va más allá. Puede afectar a la cultura de organizaciones enteras. Si se instala la creencia de que un departamento es el problemático o el menos innovador, es muy probable que el rendimiento de todo ese equipo se vea lastrado por esa expectativa colectiva. Esto me lleva a una distinción que leí de los investigadores Davidson y Eden que me parece, crucial. Diferencian entre el golem absoluto y el relativo. El absoluto es más obvio, ¿no? Ocurre cuando alguien, pues, objetivamente no tiene las habilidades para estar en un grupo. Sí, ese es fácil de entender. Pero el verdaderamente peligroso, y el más sutil, es el golem relativo. Este ocurre en grupos donde, en principio, todos son muy competentes. Piensa en un equipo de élite, una clase de posgrado, un departamento de alto rendimiento. Entornos donde el nivel es altísimo. Justo. Aunque todos sean brillantes, por pura comparación, siempre se tiende a percibir a alguien como el que está en el nivel inferior. Ostras, claro. O sea que el peligro no está solo en etiquetar a alguien como malo, sino en etiquetar a alguien como el menos bueno de un grupo excelente. Eso es. Mucho más retrocido, y seguramente pasa mucho más. Precisamente. Y ahí es donde el efecto golem puede degradar las capacidades de personas muy, muy válidas, simplemente porque se les compara constantemente y se les asigna esa etiqueta de farolillo rojo del grupo, y acaban rindiendo por debajo de su potencial real, cumpliendo esa profecía comparativa. Es una idea aterradora, la verdad, y significa que no hay nada que hacer, que estamos condenados por la comparación. No necesariamente. Los mismos investigadores propusieron lo que llamaron esfuerzos de desgolemización. Por ejemplo, en una intervención convencieron a varios equipos de que las mediciones iniciales de su rendimiento, las que tenían, subestimaban gravemente su verdadero potencial. O sea, atacaron la creencia de raíz. Exacto. Al atacar directamente la creencia inicial y sembrar una expectativa más alta, intentaban romper ese ciclo de golem relativo antes de que echara a andar. Un momento. Hay algo que no me cuadra. Si este efecto es tan destructivo y está tan extendido como parece, ¿por qué se habla muchísimo más de Pigmalión que de Golem? Da la sensación de que hay mucha menos investigación sobre este lado oscuro. Es una pregunta muy lógica, y la respuesta revela el gran obstáculo en este campo: los dilemas éticos. Piénsalo. Es muy problemático diseñar un experimento cuyo objetivo sea inducir deliberadamente expectativas negativas en una persona, solo para ver si fracasa. Claro, es una trampa. Para probar que el veneno existe, tienes que envenenar a alguien. Entiendo que es un campo minado para los investigadores. Exactamente. Ningún comité de ética aprobaría un estudio que pudiera causar un daño psicológico duradero a los participantes. Nadie quiere ser responsable de haber saboteado la autoconfianza o la carrera de una persona en nombre de la ciencia. Y esto, en el fondo, lo que significa es que nuestra incapacidad para estudiarlo de forma ética probablemente hace que subestimemos lo común que es y el impacto que tiene en el mundo real. Es muy probable que así sea. Tiene todo el sentido. Pero la ciencia no se detiene. ¿Cómo se las han ingeniado los investigadores para estudiar este fenómeno sin cruzar esas líneas rojas? Pues con mucho ingenio, la verdad. Por ejemplo, Feldman y Prohaska usaron cómplices, o sea, actores, que se hacían pasar por subordinados. Estos actores estaban instruidos para comportarse de una manera que provocara expectativas negativas en los participantes del estudio, que hacían de supervisores. ¡Ah, qué listo! Estudian la reacción del que genera la expectativa, no de la víctima. Eso es. Así se podían medir las reacciones del supervisor y el inicio del ciclo Golem sin dañar a un sujeto real. Otro ejemplo brillante es el de Oz y Eden con escuadrones militares. En lugar de inducir el efecto, intentaron neutralizarlo. ¿Cómo? En un grupo, convencieron a los líderes de que las bajas puntuaciones que habían sacado sus soldados en una prueba física no significaban ineptitud, que no era un indicador real.
En el grupo de control no les dijeron nada, dejando que el efecto golem ocurriera de forma natural si los líderes interpretaban esas malas notas como una señal de fracaso. O sea que en lugar de medir el daño, midieron el beneficio de prevenir ese daño. Es mucho más sutil. Y muy efectivo. Al comparar los resultados de ambos grupos, pudieron medir el impacto del golem por su ausencia. Pero a pesar de estos ejemplos tan creativos, la realidad es que los estudios que generan y miden directamente el efecto golem siguen siendo extremadamente raros. Vale, entendiendo estas limitaciones, ¿hacia dónde mira la investigación ahora? ¿Qué nuevas facetas de este fenómeno se están explorando? Pues un área muy interesante son los efectos transculturales. Hay un estudio que analizó a cooperantes humanitarias japoneses y descubrieron que cuando estos tenían percepciones más positivas de sus colegas locales, el rendimiento de las organizaciones locales era mayor. Esto abre la puerta a investigar lo contrario. ¿Cómo los prejuicios culturales pueden generar un efecto golem en entornos multiculturales? Y también hay un concepto que me parece que refleja perfectamente los cambios en el mundo laboral actual, el efecto golem inverso. Tradicionalmente la expectativa va de arriba abajo, ¿no? Del jefe al empleado. Pero ahora es cada vez más común que empleados de más edad reporten a supervisores mucho más jóvenes. Ya hay evidencia de que esto tiene un impacto. Un estudio encontró que los trabajadores de más edad con jefes más jóvenes tenían, de media, menores expectativas sobre su capacidad de liderazgo y, en consecuencia, en las evaluaciones de rendimiento calificaban su liderazgo como inferior. Un momento, pero ¿no podría ser que esos supervisores jóvenes fueran, de hecho, peores líderes? Quiero decir, ¿cómo se aísla la expectativa del rendimiento real? Es una pregunta metodológica clave, desde luego. Este estudio es correlacional, por lo que no establece una causa directa, es verdad. Sin embargo, sí que apunta a la existencia de un posible golem inverso. La idea de que las bajas expectativas de un equipo pueden mermar el rendimiento de su líder, o al menos la percepción de ese rendimiento. Cumpliendo la profecía que el propio equipo ha creado. Es una dinámica bidireccional. Exacto. Fascinante. Y hablando de críticas metodológicas, se ha dicho que el efecto Pigmalión podría ser un poco un espejismo, un artefacto del contraste interpersonal. Es decir, que al crear un grupo de altas expectativas, el grupo de control, por pura comparación, es percibido automáticamente como de bajas expectativas, aunque no lo sea. Es una crítica muy sólida y se ha debatido mucho. Sin embargo, hay un estudio muy bien diseñado de Eden que parece refutarla. En lugar de manipular las expectativas sobre individuos dentro de un mismo grupo, manipuló las expectativas sobre grupos enteros, escuadrones militares completos. Ah, vale. A los líderes de unos escuadrones se les dijo que todo su equipo tenía un potencial altísimo. A los del grupo de control no se les dijo nada. Y el resultado fue que los escuadrones Pigmalión rindieron mejor como conjunto. Con lo cual, el efecto es real a nivel de equipo. No es solo una ilusión por comparar a unos individuos con otros. Eso es, y sugiere que sería muy valioso replicar un diseño similar para estudiar el efecto golem a nivel de equipo, que es probablemente donde tiene consecuencias más graves. ¿De acuerdo? Pues salgamos del laboratorio. Todo esto tiene que tener consecuencias enormes en la vida real. ¿Dónde vemos este efecto en acción? Por todas partes, la verdad. En educación, por ejemplo, generó toda la polémica sobre los sistemas de agrupación por niveles, el llamado tracking. Eso de separar a los alumnos en clases de avanzados y de refuerzo se abandonó en muchos sitios porque se vio que era una fábrica de gólems. Claro, porque transmitía un mensaje de bajas expectativas a los del grupo de refuerzo. Un mensaje que, a menudo, empeoraba su rendimiento y limitaba su potencial de por vida. En el deporte es clarísimo. Cualquiera que haya jugado en un equipo, aunque sea a nivel aficionado, ha visto esto. El típico jugador en el que el entrenador deja de confiar, al que le dedica menos atención, y de repente parece que se le ha olvidado jugar. Esa desconfianza se contagia. Y si lo llevamos al panorama general, las implicaciones sociales son inmensas, sobre todo para grupos estigmatizados o desfavorecidos. Las bajas expectativas que la sociedad en su conjunto proyecta sobre ellos pueden crear un efecto golem a gran escala. Esto limita su acceso a oportunidades y refuerza su exclusión en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Pero en medio de ese panorama tan sombrío, también hay esperanza, ¿no? Los programas que se centran en el empoderamiento, la formación y la creación de oportunidades para estos colectivos demuestran que estas tendencias se pueden revertir.
Al cambiar el mensaje y ofrecer herramientas y confianza, se puede romper el ciclo del golem. Al final, la gran lección de todo esto es que las expectativas, ya sean altas o bajas, no son solo pensamientos pasivos que tenemos en la cabeza. Son fuerzas activas, casi invisibles que moldean la realidad, desde un aula a una oficina, a la sociedad en su conjunto. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si hemos visto que existe la posibilidad de un efecto golem inverso, donde las expectativas de los seguidores influyen en sus líderes, Pues esto plantea una pregunta importante. ¿De qué manera las expectativas que tenemos sobre nuestros líderes, nuestros políticos o las figuras de autoridad en general podrían estar, sin que nos demos cuenta, moldeando su rendimiento y, en última instancia, moldeando nuestro propio futuro colectivo?